Hola, pues continuemos con nuestra tercera semana ya. Vamos a iniciar con esta sesión nuestra tercera semana y vamos a ver un punto al que le llamamos factor integrante. Seguimos dentro de las ecuaciones diferenciales exactas, solo que en ocasiones resulta que la expresión que nosotros tenemos, que ya conocíamos como, vamos a ver si nos acordamos, decíamos que las exactas son del tipo, a ver, luego le pongo muy fuerte, ahí sale un punto. Son del tipo m de xy de x más n de xy de y igual a cero. Eso es una ecuación exacta. Vamos a ponerle aquí otra vez para recordar nomás. M de xy de x más n de xy de y igual a cero es una ecuación exacta si m, y luego le voy a poner aquí derivada con respecto a y n derivada con respecto a x son igual. Si esto ocurría, entonces decimos que la ecuación es exacta. Si estamos de acuerdo ahí, ¿va? Este es el símbolo también para representar la parcial, ¿no? Cuando teníamos, vamos a decir, vamos a ponerlo aquí porque luego ahorita voy a utilizar este término que se me hace más simple para explicar este tema. De la derivada de m con respecto de y, pues es igual a m de y, ¿verdad? Y la derivada parcial de m con respecto de n, perdón, respecto a x, vamos a borrarle ahí. Y ese es un tema, les digo, que está dentro de las mismas exactas. La parcial de n con respecto a x es igual a n de x. Este es otro símbolo, lo usaban mucho allá en cálculo vectorial. Bueno, vamos a suponer que por alguna razón esta expresión no es exacta. Vamos a suponer que no fuera exacta. Voy a quitarle, bueno, voy a ponerla. Entonces, decimos, si esta no es exacta, entonces lo que se puede hacer, lo que se intenta hacer es completarla, hacerla exacta. Así como lo hicimos para las lineales, ya se acuerdan que lo multiplicamos por un factor para que el lado izquierdo de la expresión poderla nosotros convertir en una derivada. ¿Se acuerdan? Y luego ya esa derivada pues nada más la integramos y encontramos el valor de la ecuación diferencial lineal. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar un factor que haga que la expresión m de x y más n de x de y igual a 0 sea exacta. Entonces vamos a ponerle aquí. ¿No? Voy a ponerle aquí para que les quede ahí más o menos claro que el factor integrante es un valor, es una función por la cual, bueno, aquí le voy a poner el factor integrante es una función mu de xy, de entrada de xy, pero ahorita vamos a ver que no se puede trabajar con xy, vamos a trabajar solo con x o con y. Esa es la función mu de xy, la cual al multiplicar la ecuación m de x más n de y igual a 0, y aquí le vamos a poner que no es exacta, no exacta, la
hace exacta. Ese es precisamente lo que hace lo que se hace con este factor que le llamamos factor integrante. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Fíjense, imagínense que tenemos nosotros la función, lo voy a simplificar así. Tenemos m de x más n de y igual a 0. Si esta expresión es no exacta, entonces lo que vamos a hacer es buscar una función mu, y luego pues vamos a decir de xy, pero bueno, ya vamos a ver que no. Vamos a buscar una expresión mu de xy de tal manera que esta función mu de xy haga que esta sea precisamente exacta. Entonces, ¿cómo se le hace para que esto ocurra? Bueno, para que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es, pues, checar precisamente el criterio de exactitud que tenemos, que la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x sea igual a 0. Entonces, aquí lo que vamos a tener es mu, ya sabemos que es de xy como m también es de xy, ¿verdad? M más mu n es igual a 0. Mire, si multiplico esto por esto, más o menos. Ok, vamos a cambiar de hoja. Y vamos a hacer la demostración. Vamos a ver qué es lo que se necesita para que esto funcione. Bueno, entonces tenemos, aquí lo voy a volver a escribir. Tenemos mu de m de x más mu de n de y igual a 0. Aunque este no está tan negro, ¿eh? Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a encontrar la derivada de mu por m. La derivada, aquí lo voy a poner así, de esta manera, con respecto de y, la parcial. Esto significa la parcial. Debe de ser igual a la derivada de mu por n con respecto de x. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esto es, ya tenemos la m multiplicada por el factor integrante, tenemos la n multiplicada por el factor integrante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que pretendemos hacer es llegar a encontrar el valor de mu o encontrar el factor integrante para que ésta se convierta en exacta. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues, es derivar esta función. Hay que recordar que esta es una función mu que depende de x y y esta es una función m que depende de x y y. Entonces teníamos una u por una v, vamos a derivarla, que sería la derivada, la primera mu por la derivada de m con respecto a y. Entonces tenemos aquí, miren, mu por la derivada de m con respecto a y, más la derivada de mu con respecto de y por m. Ahí está la derivada de este producto de estas dos funciones. Tiene que ser igual a mu por la derivada de n con respecto a x, más la derivada de mu con respecto a x por n. ¿Sí está? Lo único que estoy haciendo es aquí derivando esta. Una es v y la otra es u. Una es v y la otra es u. Y estoy haciendo la derivada del producto de ese en derivadas parciales. Ok, entonces vamos a acomodar esto. Lo que voy a hacer es miren, tengo mu y tengo mu en los dos lados. Tengo mu y tengo mu en los dos lados, y tengo mu de y mu de x. Entonces vamos a poner así. Mu de y, nada más vamos a acomodar mu de y por m menos mu de x por n
esta la pasé hacia este lado, es igual a mu que multiplica n de x menos m de y. ¿Se fijan? O sea, lo único que hice fue esto que está aquí. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Esta mu de y la paso y esta mu de x la paso hacia acá. Aquí está. Y esta que tiene mu y esta que tiene mu las pongo juntas y factorizo la mu. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora, aquí viene el supuesto. Viene el supuesto. Vamos a suponer que nosotros sabemos que mu es una función de x y de y. Es una función de x y de y. Entonces, vamos a suponer que mu depende solo de x o solo de y. Más o menos. Vamos a suponer que mu depende solo de x o solo de y. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Suponiendo, vamos a poner aquí. Suponiendo que mu es una función. Vamos a dejar este espacio para escribir acá si se necesita. Es una función que depende de una variable, por decir algo solo de x. Una función de una sola variable. Por decir, suponiendo que es una función de una sola variable, ¿sí? Por ejemplo, de x, vamos a ponerle aquí. Por ejemplo, depende, por ejemplo, de x. Entonces, mu de y, pues va a ser igual a 0, ¿no? Si estamos. Entonces, mu de y va a ser igual a 0. Entonces, mu de y va a ser igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué? Pues porque esto depende, como depende solo de x, entonces no hay y en la mu, y decimos que mu va a ser la derivada de mu con respecto a x, pues va a ser 0. Ahí está. Sí está más o menos. A ver, esa y está muy... Esa y parece no sé qué. Vamos a corregirla. Aquí le ponemos y. Ok, ahí está. Entonces, si depende solo de x, entonces esta parte que está aquí va a ser 0. Mu de y va a ser 0. Y solo voy a tener yo que menos mu de x n es igual a mu. Y luego que multiplica n de x menos m de y. Ojo, esta es n de x. La que depende, la que solo es de una variable es mu, ¿eh? Es que si la hicimos de dos variables, pues tendríamos que trabajar con derivadas parciales, ¿sí? Y dicen los apuntes, no están al alcance de este libro, entonces solo vamos a hacer ese supuesto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle este negativo aquí, se lo ponemos acá, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar mu de x por n es igual a mu que multiplica m de y menos n de x. Aquí lo único que hice fue cambiarle el orden del signo, fíjense, ¿eh? Se le quité el signo aquí, se lo puse aquí y se lo puse acá positivo. Y ahora sí tenemos nosotros que mu de x es igual a mu de m de y menos n de x sobre n. Ojo,
esta parte que está aquí, m de y menos n de x entre n, debe depender solo de x. ¿Qué significa que depende solo de x? Que si hacemos nosotros aquí todo lo que esté a nuestro alcance, simplificaciones y demás, tenemos que tener solo una función de x. Todo esto debe depender solo de x. Si eso ocurre, entonces podemos resolver esta ecuación como una ecuación de separación de variables o lineal, una ecuación diferencial de separación de variables o lineal. Aquí tendríamos de y en dx, aquí sería de mu en dx, esta sería la derivada de mu con respecto a x, esta sería mu, y esta sería una función de pura x, y esto también tiene que ser pura x, no puede haber y, aunque aquí exista la derivada parcial de m con respecto a y, la m pues es la que está arriba. Si eso se puede hacer, ojo, si esto que está aquí depende solo de x, entonces hay que hacer simplificaciones y demás, entonces esta expresión es separable o lineal y se resuelve como separable o lineal de la siguiente manera. Tendríamos aquí, a ver si cabe, tendríamos aquí entonces mu de x entre mu es igual a m de y menos n de x entre n. Esto que está aquí, lo repito otra vez, debe de ser solo función de x. Aquí lo voy a poner. Esto depende solo de x. Si hay una y aquí ya no se puede hacer, ¿no? Ya no es separable. Entonces tenemos, esta es la derivada de mu con respecto a x, este es mu, entonces ya podemos nosotros integrar los dos lados. Integramos los dos lados. Si esta es la derivada de mu con respecto a x, este es mu, entonces la derivada, la diferencial de x lo paso hacia acá y voy a tener nada más que la integral de mu de x va a ser, bueno, voy a ponerle aquí integral. Integral de mu de x entre mu es igual a la integral de m de y menos n de x entre n. Acuérdense que esta y y esta x significan las derivadas parciales. Entonces la integral, desde luego aquí va un dx, ¿verdad? Aquí voy a ponerle un dx que sería de esta expresión. Y aquí vamos a tener entonces el logaritmo natural de mu. Logaritmo natural de mu, pues es igual a la integral de m de y menos n de x sobre n de x. Entonces sacamos el exponencial y nos va a quedar que mu es igual a el exponencial de la integral de m de y en n de x entre dx. Y ya tenemos ahí nuestra primera expresión. Esta es, que no parezca mu esta. Esta es si m depende solo de x. Déjame, le pongo bien la m porque luego ahí hay confusiones. Y luego le echan la culpa. Le echamos la culpa al maestro, pues y lo peor es que tendrían hasta razón. Entonces tenemos m de y menos n de x. Aquí está mal sobre n y de x. La de x vaya afuera. Entre n y aquí tenemos dx. Y esta es una formulita que hay que tener por ahí. Hacemos la deducción nomás para que vean. Les decía que esta es muy didáctica, son los ejercicios muy hechos y todo.
Bueno, si regresáramos aquí y dijéramos que entonces la función mu, esta función mu, depende solo de y, entonces esta mu x se nos eliminaría y ahora nos quedaría esto. Entonces nos va a quedar casi igual, excepto que acá arriba nos queda al revés y acá abajo nos queda entre m. Entonces diríamos, esto es si depende solo de x. Si mu depende solo de y, entonces únicamente y, entonces mu va a ser igual a la integral es igual a e a la integral, otra vez, es igual a y a la integral, ándale, que no sé qué le piqué, a la y a la integral de, pues entonces dijimos que ahí nos va a quedar al revés. Nos va a quedar al revés, sería, esto se nos cambian los signos, sería nada más n de x menos m de y. Tenemos entre m, aquí va a ser entre m, y aquí vamos a tener de y. Esta sería nuestra otro factor integrante. Desde luego aquí, este depende solo de y. Aquí podríamos ponerle mu de y, aquí ponerle mu de x. Si quieren aquí le ponemos, vamos a ponerle aquí mu de x. Y aquí le ponemos mu de y. Esto es así. Esta mu y esta mu. Depende solo de x, depende solo de y. Y ahí tendríamos nuestras fórmulas. Déjenlas veo, a ver si no hacer que no sea cierto. M de x menos n entre n de x. M de y menos n de x entre n de x. Y la otra es m de y es igual a la integral de n menos n de x. Ojo, entonces ya repasando, para terminar con esta sesión, no se nos vaya tan larga y pasar a otra donde hagamos un ejercicio y apliquemos pues estas dos fórmulas. Entonces tenemos nosotros una ecuación, vamos a tener una ecuación que parece ser exacta. En su forma de diferencial sería m de x, n de x. Vamos a probar a ver si es exacta y resulta que no nos dio. Entonces tenemos todavía la opción de buscar un factor integrante. Ese factor integrante va a ser una función mu, que en este caso va a depender o solo de x o solo de y. Podríamos decir que depende de las dos, pero no se puede resolver así. Entonces solo va a depender de una. Aquí trabajamos como si dependiera de las dos. Entonces la multiplicamos y probamos que sea realmente ya separable, que sea exacta. Para que sea exacta se necesita que sus derivadas parciales sean igual. Entonces hacemos la derivada. Aquí, ya cuando estamos en este punto que está aquí, pues nada más decimos que una de las dos valga 0, cualquiera de las dos. El resultado pues nos debe dar mismo. Aquí, entonces, aquí nos falta un acento. Entonces tendríamos que resolver nuestra derivada. Llegamos aquí, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Y tenemos lo que le llamamos entonces nuestro factor integrante, cuando el factor integrante depende solo de x y cuando el factor integrante depende solo de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues estos son las derivadas parciales que usamos para ver si son exactas y este es el valor de la m que tenemos. ¿Ok? Entonces de eso se trata esto. Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos esta sesión. En la próxima sesión pues vamos a hacer ya un par de ejercicios que nos ayuden a hacer una ecuación exacta y luego ya la resolvemos por el método de las exactas. Entonces pues con esto terminaríamos. La demostración se hace para que vean de dónde viene el resultado, además porque es muy simple. Habrá otras demostraciones que
solo las mencionaremos. Ok, pues con esto iniciamos esta semana. Cuídense y nos vemos la próxima sesión.